Alrededor de las 5:30 de la tarde, Fernanda Maciel, una joven de 21 años y con un embarazo de 7 meses por delante, salió de su casa hacia un lugar cercano y conocido. Llevaba ropa cómoda y su celular en la mano. Las horas pasaron y Fernanda no regresó a casa. Días, meses, una búsqueda que pareció interminable se extendió por calles, pasajes y redes sociales, sin tener éxito alguno. Casi 500 días después, su cuerpo fue hallado enterrado en un lugar que estaba a solo 40 metros de su casa. Curiosamente, aquel lugar fue inspeccionado aproximadamente 6 veces por la policía tiempo atrás, sin tener resultados. ¿Quién le pudo haber hecho algo así a una joven llena de vida y con un embarazo tan avanzado? Yo soy Jack el Examinador y te doy la bienvenida. Acompáñame a revisar el triste caso de Fernanda Maciel. Fernanda Maciel Correa nació un 9 de mayo de 1996 en Santiago de Chile. Creció junto a sus padres, Ángelo Maciel y Paola Correa, y también junto a su hermana en un contexto económico complejo. Vivían en una casa en la calle Puntiagudo, en Conchalí, al norte de la ciudad. Desde su infancia, se mostró como una niña sociable y con una personalidad alegre. Compartía los juegos y las vivencias cotidianas con sus amigos del barrio, construyendo esos lazos de amistad que a menudo se forjan en la niñez y en la adolescencia. A medida que Fernanda crecía, asistió a los liceos de su comuna, completando su educación básica y bachillerato. Fernanda mantenía una vida activa, dedicada a sus labores cotidianas y a pasar tiempo con sus seres queridos. Fernanda se caracterizaba por su cercanía con su entorno. En su día a día, compartía con su círculo de amigos cercanos, quienes la veían como una persona cariñosa y confiable. Entre sus conocidos y vecinos estaba Felipe Rojas Lobos, quien vivía a escasos metros de su hogar. Felipe, considerado un joven tranquilo y con una rutina de casa al trabajo y viceversa, era una cara conocida y amigable en aquel barrio. Aunque este dato no está verificado, se dice que el padre de Fernanda falleció, sumiendo a la joven en una profunda tristeza. Tiempo después, tomaría la decisión de tatuarse el nombre de su progenitor en uno de sus dedos. Ya adentrada en la adolescencia, se dice que Fernanda solía escaparse de su casa sin avisar a dónde iba, ni a qué hora iba a llegar, algo que mantenía preocupada a su familia. Al cumplir los 20 años de edad, la joven comenzó a trabajar como camarera en un restaurante del Aeropuerto Internacional de Santiago, y casi al mismo tiempo, conoció a Luis Petersen, un chico con el que iniciaría una relación sentimental. Meses después, Fernanda se enteraría que estaba embarazada de una nena a quien había decidido llamar Josefa. Aunque estaba junto al padre de su hija, Luis Petersen, Fernanda siguió viviendo en la casa de su madre, quien la ayudaba con todo lo relacionado con su estado. Tanto las familias como los nuevos padres estaban muy emocionados por la llegada de la nueva integrante. Con 7 meses de gestación, sus días giraban en torno a los preparativos para la maternidad. Compraba ropa de bebé, planificaba la llegada de su pequeña y compartía con mucho entusiasmo cada avance de su embarazo. Pero no todo era color rosa. Poco a poco, empezaron a llegar algunas discusiones y desacuerdos entre la pareja. Primero leves, después algo más fuertes. Se entiende que sus problemas giraban en torno a su futuro, como familia, temas económicos, etc. El sábado 10 de febrero de 2018, Fernanda Maciel, de 21 años de edad y con 7 meses de embarazo, vivía un día normal. Por la mañana se reunió con un amigo, quien la acompañó a ponerse pestañas. A horas de la tarde, aproximadamente a las 5:30, las cámaras de seguridad de la comuna de Conchalí la captan saliendo de su casa. Viste ropa cómoda, zapatillas blancas y lleva su celular en la mano. Camina tranquilamente hacia una bodega ubicada en la cercana calle Yaima, un lugar que ella solía frecuentar y al que tenía acceso. Felipe Rojas es captado también ingresando en la misma bodega. Rojas era el encargado de cuidar a los perros de ese lugar,
por lo que tenía libre acceso. Una vez en el interior, la investigación reveló que Felipe Rojas atacó por la espalda a Fernanda en un momento de total vulnerabilidad. La agredió sexualmente y posteriormente la estranguló. Sin embargo, hasta ese momento, posiblemente la joven todavía seguía con vida. El teléfono celular de Fernanda registra su última conexión de WhatsApp a las 5:49 de la tarde. Ese dato se convirtió en una pieza fundamental para la fiscalía, delimitando el momento en que se cometió el crimen. Inmediatamente después del ataque, Felipe Rojas actuó con frialdad. Cavó un hoyo de unos 70 centímetros de profundidad en el patio de la bodega y enterró a Fernanda, quien posiblemente todavía se encontraba viva. La cubrió con cal, una losa de cemento y luego escombros, en un intento de borrar cualquier rastro y neutralizar olores. Aproximadamente a las 7:30 de la noche, Felipe Rojas es nuevamente captado por las cámaras de seguridad, saliendo de la bodega, aparentemente tranquilo, unas 2 horas después de la llegada de Fernanda. Al día siguiente, al no tener noticias de Fernanda, su madre, Paola Correa, y su pareja, Luis Petersen, presentan una denuncia por presunta desgracia ante la policía. Se presume que en los días posteriores al crimen, Felipe Rojas formateó el celular de Fernanda para venderlo en un mercado informal, intentando eliminar cualquier evidencia digital. Durante los siguientes días, Paola Correa y Luis Petersen se convierten en las caras visibles de la angustia. Aparece constantemente en programas de televisión y noticieros, pidiendo ayuda, exigiendo respuestas a las autoridades y criticando la lentitud de la investigación. Se realizan marchas pacíficas en Conchalí y otros puntos del país, clamando por el regreso de Fernanda. La bodega de la calle Yaima, lugar de la última conexión de Fernanda, fue inspeccionada múltiples veces por la policía. Se habla de aproximadamente entre 6 y 8 allanamientos y hasta 6 excavaciones, con perros rastreadores y peritajes. Sin embargo, debido al calculado ocultamiento del cuerpo por parte de Rojas, los restos no fueron encontrados en las primeras diligencias. Esto generó una enorme frustración en la familia, quienes estaban seguros que en aquel lugar se escondía algo. Durante este periodo, Felipe Rojas se mantuvo en el barrio. Aunque las cámaras lo vieron llegando al mismo lugar donde llegó Fernanda, siempre negó haberla visto. Actuó con una frialdad asombrosa, participando incluso en las labores de búsqueda de Fernanda y apareciendo en entrevistas, donde mostraba una actitud de aparente preocupación. En varias ocasiones, se le vio abrazando a Paola Correa y a Luis Petersen, brindándoles apoyo. El tiempo pasaba, y ante la falta de avances, surgieron diversas hipótesis, desde una huida voluntaria con un supuesto amante, un secuestro, un suicidio, hasta el involucramiento de bandas criminales, drogas o un ajuste de cuentas, ya que decían que Fernanda estaba en malas compañías. Los allegados de la joven desmintieron y rechazaron totalmente dichas hipótesis, asegurando que Fernanda no estaba en malos pasos. Al contrario, estaba muy ilusionada con el nacimiento de su hija. En medio de la desesperación por no encontrarla, la atención pública y en cierto punto la propia investigación se volvieron hacia su pareja, Luis Petersen. La presión por la paternidad y las discusiones previas a la desaparición fueron factores que la investigación no pasó por alto. Luis Petersen fue una figura constante en los medios de comunicación, pidiendo el regreso de Fernanda. Cada gesto, cada palabra era analizada. En el calor de la angustia, las emociones desbordadas o ciertas aptitudes, como el llanto incontrolable, o por el contrario, una aparente frialdad en algún momento, podrían ser malinterpretadas. En un punto de la investigación, Luis llegó a asegurar en los medios que Fernanda había sido secuestrada durante 4 días antes de morir, contradiciendo la hipótesis fiscal que señalaba que su fallecimiento había sido el mismo día que su desaparición. Aunque esto era más una manifestación de su propia teoría, pudo haber generado preguntas sobre por qué él sostenía esta versión. A pesar de las especulaciones iniciales, las sospechas sobre Luis Petersen nunca se materializaron en pruebas contundentes que lo vincularan con el crimen. Él siempre mantuvo su inocencia y su determinación de encontrar a Fernanda.
Ha pasado más de un año de la desaparición de la joven y no ha habido resultados. La fiscalía a cargo del caso, particularmente el fiscal Ulises Arancibia, decidió aplicar una nueva estrategia de investigación. Había una presión enorme por resolver el caso. Se hizo una reevaluación completa de todos los antecedentes, entrevistas y datos que ya se tenían. Aunque Rojas había participado en la búsqueda y se mostraba como un vecino solidario, su nombre ya estaba entre los sospechosos. Aunque no había pruebas contundentes al principio, se empezó a poner más atención en su comportamiento. Un dato crucial que no se había explotado a fondo fue la última conexión del celular de Fernanda a las 5:49 de la tarde del 10 de febrero. Este dato posicionaba a Fernanda dentro de la bodega en el momento del crimen. Fue hasta junio de 2019, cuando una mujer anónima, identificada como una exnovia de Felipe, le contó a las autoridades que su exnovio le habría confiado el crimen y el lugar exacto donde enterró a la joven. Según su declaración, dijo que el 10 de febrero, él se contactó vía WhatsApp con Fernanda y se pusieron de acuerdo para juntarse en la bodega. La joven ingresó y se sentó en unos sacos que había en el primer cuarto de la casa. Él se sentó frente a ella y se pusieron a conversar. Mientras conversaban, este sujeto sacó una foto con su celular en las piernas de Fernanda, quien andaba con vestido ese día. En ese momento, dijo que comenzó a pasarse rollos con la foto y a crear una suerte de obsesión sexual con ella. Cuando Fernanda dijo que se iba, Felipe lo tomó a mal. Dijo que no sabe qué le pasó, que se nubló porque pensó, se me va esta persona. Entonces la tomó del cuello, la arrastró nuevamente hacia la bodega y la ahogó con su brazo hasta que ella quedó inconsciente. En el suelo procedió a violarla. Después de eso, la amarró, la envolvió en unas telas y la metió en unos sacos. Se dirigió al fondo de la bodega, donde había un hoyo listo de aproximadamente 70 centímetros. Supuestamente dijo que era para botar escombros. Allí enterró el cuerpo, lo tapó con cal y tierra para el día siguiente cubrirlo con cemento. Finalmente, el 24 de junio de 2019, después de 499 días del crimen, el cuerpo de Fernanda Maciel fue encontrado a 70 centímetros de profundidad, bajo una losa de cemento, cal y escombros, en el patio de la misma bodega que había sido inspeccionada varias veces. De inmediato, la atención de la policía se centra en Felipe Rojas, quien era el encargado de cuidar a los perros en la bodega, lo que le daba acceso privilegiado al lugar del crimen. El martes 25 de junio de 2019, Felipe Rojas es llevado ante la justicia y formalizado por los delitos de homicidio calificado, aborto e inhumación ilegal. Durante la audiencia, la fiscalía detalla la brutalidad del crimen y el ocultamiento del cuerpo. Felipe declara ser el culpable material del crimen. Se decreta la prisión preventiva para Rojas debido a la gravedad de los cargos y el peligro de fuga. A lo largo de la investigación y el juicio, se construyó un perfil de Felipe Rojas como una persona fría, manipuladora y con antecedentes de violencia en sus relaciones. El juicio contra Felipe Rojas se llevó a cabo durante varios días en el segundo tribunal oral en lo penal de Santiago. Se presentaron pruebas contundentes, incluyendo peritajes de ADN que vincularon a Rojas con el cuerpo de Fernanda, el análisis de las comunicaciones telefónicas y los testimonios de expertos y testigos. El 11 de abril de 2023, el veredicto de culpabilidad declara a Felipe Rojas Lobos culpable de los delitos de violación con homicidio y aborto. Y el 25 de abril se le impone a Felipe Rojas la pena de presidio perpetuo calificado. Esto significa que deberá cumplir al menos 40 años de prisión efectiva antes de poder optar a cualquier beneficio. El caso de Fernanda Maciel nos deja muchas preguntas, pero también una advertencia clara. El femicidio no siempre se manifiesta con señales evidentes. A veces se oculta detrás de una amistad, de una rutina diaria o de una falsa sensación de seguridad. Fernanda no solo fue víctima de un crimen, fue víctima de un sistema que tardó demasiado en encontrar respuestas, a pesar de que las pistas estaban más cerca de lo que parecía. Hoy, su historia nos recuerda que la violencia de género sigue presente en nuestras sociedades, muchas veces invisible, y que no basta con indignarnos cuando ya es demasiado tarde. Necesitamos instituciones que respondan con firmeza, justicia que actúe con urgencia y una sociedad que no mire hacia otro lado.
Gracias por acompañarme en esta investigación. Si valoras este tipo de contenido, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Nos vemos en un próximo caso, aquí en Jack el Examinador. Hasta pronto.